Shalom, 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 shalom. ¿Cómo están? Por aquí volví. Aquí vengo a traerle la porción semanal, la paracha. Tenía que habérselas traído ayer, el giorno de Shabbat, de reposo, pero se me presentaron muchos inconvenientes y no pude, pero aquí estoy. La palabra se puede dar en tiempo y fuera de tiempo. Y esta noche son las 12:50, la hora que me gusta estudiar la palabra del Eterno, la Torá. Y esta semana la parachá, la porción de la palabra se llama Bejalot, Bejalot, Bejaloteja. Es una palabra que tiene un significado profundo. Pero primero, antes de empezar este estudio, vamos a hacer una oración para que el Espíritu Divino de Dios prenda control de mis labios, mis ojos, mis oídos, mi corazón, mi mente. Baruch Hashem, toda Rabá. Gracias, Dios. Abacadosh, me presento, Señor, delante de ti, Padre mío, y presento a las personas que van a escuchar este estudio, Padre, en tiempo y fuera de tiempo, porque esta parachá semanal, esta porción de tu palabra, era para haberla dado ayer, Señor, pero tú sabes los obstáculos, inconvenientes que tuve, Padre. Pero aquí estoy para cumplir con su propósito y su obediencia, Señor, de traer este pequeño estudio, Señor, esta perla y compartirla con las personas, Señor, que tú le vas a poner Espíritu Divino de Dios en su corazón, el querer como el hacer, de recibir y escuchar diligentemente esta parachá, Padre, esta porción semanal. Gracias te doy porque fino aquí usted me ha traído y fino aquí usted me ha bendecido, Señor. Ya está ahora, Padre Santo Eterno, sea usted tomando el control de todo mi ser, que sea el poder de su Ruach HaKodesh, guiando mis labios, mi mente, mis oídos, mi boca, Señor, y mi corazón. Y permita que en mi corazón, Señor, esté contagiado de su amor y poder dar esta parachá con amor, Señor. Y poder entender cada persona, Padre Santo, Señor, a cómo pueda recibirla y a cómo no la pueda recibir, papá. Gracias te doy. Abacadosh. Gracias, Abacadosh. Padre Santo. Gracias, Hakadosh Baruj. Santo, bendito así seas perpetuamente. Llena los corazones a esta hora, Señor. Llénalos de tu amor. El mundo está tan lleno de pecado que el corazón de tantos, Señor, se ha enfriado, Señor. Permita que reciban, Señor, este estudio, Señor, y lo atesoren en su corazón, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, vamos a empezar con la paracha semanal. Como les decía, se llama Bejaloteja, que significa cuando enciendas. Así se traduce. Veremos qué está detrás de este nombre, de esta paracha, conocida como Bejaloteja. Vamos a hablar de esto en profundidad
para que puedas tener un panorama general de qué la paracha va a hablar en esta noche o en este día, porque será de día de la otra parte del mundo, porque yo estoy en Italia, como les había dicho anteriormente. Mientras que yo voy a dormir más rato, tantos se están levantando, tantos están recién almorzando. Y estamos a distancia, pero en este momento estamos unidos, porque estamos más cerca, como si estuviéramos palpando la mano. Por estos medios yo le doy toda rabá al Eterno por haber permitido todos estos medios para poder llevar su palabra. Y en esta paracha vamos a hablar algo que les corresponde a su vida y a mi vida. El tema con el que inicia la paracha es con el encendido de la menorá. Voy a mostrarle a usted qué es la menorá. Esta es la menorá. ¿Cuántos estarán preguntando, no, Marisa, qué menorá es un candelabro? Claro, en nuestra lengua, nuestro léxico, en español, en castellano, nosotros le decimos candelabro, porque eso es lo que nos han enseñado en nuestro alfabeto o léxico. Pero en hebreo se llama menorá. Corresponde a los días de la semana. Y esta parte de aquí es la parte principal, el piloto. Y estos son los días de la semana. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Los 7 días de la semana. La historia de esta menorá era que en el templo de Jerusalén, esta menorá no podía dejar de encenderse ni un día. Se dice que nosotros, cuando dejó de existir el segundo templo, nosotros somos la réplica de esta menorá. Esta menorá todos los días le cambiaban el aceite, porque no se encendía con velas, sino con aceite de oliva. Y todos los días se encendía la menorá, todos los días, no había ni un día que no se dejara de encender la menorá, porque era la luz que daba al templo de Jerusalén. Cuando existía el templo, lo más importante para el Eterno era ese templo donde su presencia se manifestaba a través del tabernáculo. Cuando se destruyó el templo, lo más importante para Dios somos nosotros, el templo, donde habita su espíritu, Ruach HaKodesh. Por eso se dice que nosotros somos la réplica de lo que era la menorá. Porque nosotros tiene que haber ese aceite. Y ese aceite no se puede acabar para que esa llama esté encendida. Baruch Hashem. Sigamos. El tema en el que inicia la parachá, la porción semanal, es con el encendido de la menorá, que le acabo de mostrar que nosotros le decimos candelabro. Pero candelabro es una palabra normal donde se ha utilizado candelabro para ponerle un adorno en la mesa, en la cocina, en la habitación, en un muro, en un, ¿cómo se dice? En un nochero, para poner velas para alumbrar. Pero la menorá es un significado muy diferente. Bueno, es una lámpara de 7 brazos
hecha de oro puro. Era hecha de oro puro. Esta no, esta es hecha de... Dice que es enlaminada en plata o en argento, como se le dice en Italia. Es muy bonita. Pero en el templo de Jerusalén, era hecha en puro oro. De 7 brazos hechos de oro, para que esta se encontraba en el Mizcam, en el templo, o en el Behamistam, en el tabernáculo. Esta lámpara tenía que encenderse todos los días, y la instrucción dada a Aarón y a sus hijos para el encendido de esta lámpara se encuentra esta porción de la Torá a partir del capítulo 8, versículo 1 hasta el 4. Vamos a buscarla en Éxodo. Éxodo 8. Estamos en el 10. Versículo 1 hasta el 4. Y dice así. Dijo Hachén a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu bastón sobre los ríos, sobre los canales y sobre los depósitos de agua, y haz subir las ranas sobre la tierra. No es eso, perdón, números. Iba a decir, ¿cómo así que la menorá con las ranas y las cosas? Yo me estoy yendo para las plagas. Vea, salí derechito aquí. Me disculpan tanto. De pronto porque ya está tarde. Habló Hachén a Moisés, diciendo, habla Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas hacia la faz de la menorá, iluminarán las 7 lámparas, que fue lo que le mostró a usted. Las 7, los días de la semana. Las 7 lámparas. Hizo así Aarón hacia la faz de la menorá, encendió sus lámparas como ordenó, hizo así como ordenó Hachén a Moisés. Esta es la orfebrería de la menorá de oro labrado a martillo desde su base hasta su flor. Será labrada a martillo, de acuerdo con la visión que mostró Hachén a Moisés. Así hizo la menorá que mostró el Eterno. Esta fue la visión que el Eterno le mostró a Moisés que tenía que hacer. La menorá. Batirla con martillo en puro oro. Sigamos. Tú vas a tener las instrucciones preliminares del encendido de esta manera, de estas lámparas. Luego, como segundo tema de esta parashá, porción semanal, vamos a encontrar a partir del versículo 5 hasta el 26 un tema importante que es la consagración de los levitas, porque los levitas tenían que ser consagrados. O sea, yo le estoy leyendo estos versículos para poder después explicarle qué es lo que significa la palabra que yo les leí, que se llama Behaloteja, que significa encendido. No, que significa cuando enciendas. Se traduce como cuando enciendas. Después vemos en el versículo 5 hasta el 26, el versículo 5 del mismo 8 hasta el 26 dice, habló Hachén a Moisés diciendo, toma las levitas del seno de los hijos de Israel y purifícalos, y hacíales para purificarlos, salpica sobre ellos agua de purificación y que luego se pasen en una navaja sobre su carne y sumerjan sus vestimentas habrán sido purificados. Y tomaron un novillo y su ofrenda farinácea de flor de harina mezclada con aceite, y otro novillo tomarás como ofrenda por pecado. Bueno, yo les voy a leer hasta aquí.
porque si yo leo todo, nos vamos a alargar. Esto es Éxodo 8, del 5 al 26. Si ustedes lo pueden leer en su casa, si tienen una Biblia ahí, lo comprueban. Ellos iban a tomar parte de este momento las riendas del servicio de Dios en el Quismán, en el tabernáculo de Dios. Los levitas venían a ser como una especie de ayudantes para los sacerdotes. Ellos tenían que estar ahí en el tabernáculo, preparar muchas cosas, mover lo siguiente. Por eso se dice que los levitas no festejan el Shabbat, el día de reposo, porque ellos están trabajando las 24 horas sub 24. Ellos no se paran. Ellos son los levitas. 24 sub 24. Ellos son los que hacen todo en el templo. Son los que mantienen como, ¿cómo se dice? Purificando, limpiando el tabernáculo. Los utensilios sagrados. Cuando el pueblo tenía que trasladar de un lugar a otro, es por lo tanto a los levitas se les dio una función especial. Yo no sé si ustedes habrán escuchado que los únicos que podían cargar el tabernáculo eran los levitas. Hubo cierto tiempo que cuando transportaron el tabernáculo de una parte a otra, cierto hombre vino y tocó el tabernáculo para cargarlo y automáticamente cayó exterminado. El Eterno lo exterminó porque el tabernáculo es algo sagrado, donde el Eterno se manifestaba la presencia del Eterno. Hashem, el Eterno, le hizo una oferta a Israel y le dijo: ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente, o sea, nación, goín, que significa gentil. Gentil significa nación, pueblo, persona. Santa. Era la promesa que Dios le estaba dando a Israel. Ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Pero el pueblo de Israel pecó cuando hizo el becerro de oro. Y perdimos ese privilegio, esa oportunidad extraordinaria, que todos pudiéramos tener parte de su servicio en el tabernáculo. Se reunían y por lo tanto ese servicio se le entregó a una tribu, especialmente a los levitas. Entonces los levitas venían a sustituir a cada uno de los primogénitos de Israel. Los sustituían, ¿no? Ellos venían siendo la sustitución de cada uno de los primogénitos del pueblo de Israel. O sea, Dios los escogió a ellos representando a cada primogénito de Israel. Ellos tenían que asumir su rol, esa responsabilidad a cada uno de ellos, a los levitas. Y para eso tenían que pasar por un ritual de consagración y por eso tenían que estar aptos para servirle al Eterno. Aquí nosotros vemos que un levita no es cualquiera. Un levita es una persona sagrada, separada, en santidad. Ellos tenían que hacer un rito para ser aptos de cumplir con ese propósito que el Eterno les había puesto a ellos. Muchas veces vemos que todo mundo se llama levita. Yo soy el levita, yo soy el leví. Solo de palabra, porque de hechos o espiritualmente, para ser un levita, tenían que ser como estos levitas. 24 su el tabernáculo, donde ellos se mantenían haciendo de todo tipo de cosas y en santidad. Y tenían que rendir, tenían que ser aptos y tenían que hacer un ritual para poder ser ellos aptos o dignos de llevar ese puesto como levitas. Muchas veces nosotros nos ponemos nombre o nos ponen nombre
que no nos corresponden, que no estamos a la altura de cumplir con eso que Dios ha puesto, con ese propósito, con ese ministerio. Yo me imagino los levitas trabajando de día y de noche, 24 sobre 24, limpiando ellos todos los utensilios del tabernáculo, que quedaran bien limpiecitos, como un espejo. Y después de eso ellos lo ungían con aceite, aceite ungido. Eso era su trabajo. Eso era como, no es que ellos estuvieran idolatrando, no. Ese era el trabajo que el Eterno le ha puesto a ellos. Los había separado para Él. Él dijo, ustedes son míos, los separo para mí. Eso es lindo, eso es hermoso. ¿Ah? Que Dios con su boca diga, yo te separo para mí. Tú eres digna, tú eres apta para mis trabajos. Y muchas veces no pasa así. Nosotros nos separamos, pero nosotros mismos. No es porque Dios nos está escogiendo y nos está diciendo, yo te separo para este trabajo, yo te separo para este ministerio, yo te separo para este propósito, yo te separo para esta tarea. Son muchos que son separados por el hombre. Son muchos que son puestos por el hombre. Son muchos que no son aptos para el puesto donde están. Porque no los ha puesto Dios. Porque cuando Dios pone una persona es porque Dios sabe que esa persona es apta para ser digna de ese trabajo, de ese ministerio, de ese puesto. Baruch Hashem. Dice aquí que ellos tenían que asumir un rol, esa responsabilidad, porque ellos habían sido escogidos. Ellos están sustituyendo a cada primogénito del pueblo de Israel. ¡Qué responsabilidad! Una responsabilidad fuerte que tenían los israelitas. Por eso se metían con todo. Ellos daban todo. Los detalles de este ritual de consagración se encuentran a partir del capítulo 8 del versículo 5 del libro de Números. Aquí vemos en el 8 del 5, dice, habló Hashem a Moisés, diciendo, toma a los levitas del seno de los hijos de Israel y purifícalos, purificados, santificados, apartados. Y así hazle para purificarlos, salpica sobre ellos agua de purificación, y que luego se pasen una navaja sobre toda su carne, y sumerjan sus vestimentas, y habrán sido purificados, y tomarán un novillo y su ofrenda farisani. Voy a leer aquí 5. La consagración de los levitas. Voy a leer aquí una cosa. Para asumir su nueva condición en reemplazo de los primogénitos en el servicio de Dios y en transportar el tabernáculo dado en detalles en los capítulos 3 y 4, los levitas requerían una ceremonia en la que se ofrendaban sacrificios, como en el caso de la consagración de los Coanim. Dicho ritual y las edades en los que levitas serían idóneos para servir se comunicaban aquí. Tómalos por persuasión. Bienaventurados son ustedes que tienen el privilegio de ser servidores del Omnipotente, Baruch Hashem. Y purifícalos, debido a que Dios es más exigente con quienes están más cercanos. Ay, aleluya, qué lindo. ¿Han visto lo que dicen los maestros, los rabinos? Y lo que dicen ellos, ¿verdad? Dios es más exigente a los que están más cercanos de Él. Cercanos a Él, sus servidores requerían purificación y expiación. Agua de purificación. Esta es el agua que se mezclaba con las cenizas de la vaca bermeja, la única manera de purificar a quienes contraen contaminación por contacto con un cadáver humano, como se estipula más adelante. Esto es una cosa seria.
Ser levita es una cosa seria. Ser levita no es cualquier cosa. Hay que apartarse del pecado. Hay que apartarse de la contaminación. Hay que apartarse de las transgresiones. Muchas veces nuestra vida espiritual la cogemos como si fuera una fábula. Cuando yo leo esto aquí en la palabra donde el Eterno dice, ¿qué era que le tenían que hacer a los levitas? Moshe, purifícalos, santifícalos, haz expiación por ellos. Porque Dios quería una cosa pura, no quería a cualquiera, por eso los escogió a ellos, representando a cada primogénito de Israel, para poder tenerlos a sus servicios. Hombres de confianza, hombres entregados, de corazón, en espíritu y en verdad. Eso es un levita. Baruch Hashem. Voy a hacer un salto bueno aquí. Vámonos directamente a la parachá. Bejalotejá. Como les dije, cómo, qué significa su connotación. Como cuando se enciendas. Como cuando enciendas, significa esta palabra. Esta es una palabra construta. De esta palabra tiene una raíz. Y si nosotros vamos a una enciclopedia o un diccionario a buscar esta palabra, no la vamos a encontrar. Porque es una unión de palabras de prefijos con sufijos. Pero en esta palabra bejaolotejá hay una raíz. Y si usted va directamente a buscar esa raíz al diccionario, sí la encuentra. Más adelante le diré el significado de la raíz. Bueno, vámonos directamente a la palabra bejaolotejá, una palabra en hebreo. Y como dije, significa como cuando enciendas. Ustedes preguntarán, ¿qué significa como cuando encienda esta paracha? ¿Qué significa con Éxodo y comentando sobre los levitas? Vamos para allá. Esta palabra significa mucho más que eso para algunas personas que estudian. Para poder identificar las palabras en hebreo, tú tienes que conocer lo que el hebreo se le llama el chorez, o sea, la raíz de una palabra. Cuando tú logras descubrir la raíz de una palabra hebrea, tú vas a poder encontrar en cualquier diccionario el significado. Pero si usted busca una palabra que está compuesta de sufijo y prefijo, en ningún diccionario la encontrará. Porque primero de una raíz se forman las palabras constructas, con prefijos, con sufijos, pueden ser sustantivos o verbos. Entonces yo necesito conseguir la raíz de esa palabra. Así es la única forma que nosotros podremos ir a un diccionario y poder encontrar el significado de la raíz y qué es lo que significa. Un momentico, vamos a pasar acá. Ok. Bueno, así tú vas a poder conseguir la raíz de esa palabra. Y vas a conseguir la traducción de esa palabra. Tú agarras un diccionario, buscas la palabra bejaolotejá, no la vas a poder conseguir. Necesitas descubrir cuál es la raíz de esta palabra hebrea. Es lo más importante.
y lo vas a aprender y lo vas a manejar. O sea, yo me estoy metiendo por aquí porque quiero dar a entender, que las personas puedan entender que muchas traducciones que nosotros tenemos en la Biblia, Reina Valera, Nueva Versión Internacional o muchas otras Biblias, nosotros encontramos que hay muchos errores. Y si nosotros tenemos un mensaje en la palabra, con una palabra que no va ahí, entonces ese mensaje no viene del Eterno, ese mensaje nos lo está dando un hombre que fue que tradujo la palabra, la tradujo por su propio interés o porque la quiso traducir así. Pero Dios es tan misericordioso que Dios muchas veces nos habla. Nos habla por medio de un versículo que está ante el mal traducido, pero Él nos habla verdaderamente la verdad. Porque hay veces decimos, pero es que aquí dice aquí, Dios me está hablando otra cosa, yo no entiendo, porque Dios sabe todo. Dios sabe todo. Entonces yo me estoy yendo por esto, me estoy metiendo por aquí, dándoles a entender a usted que si la palabra fue traducida, fue escrita en hebreo, el antiguo pacto, y ese antiguo pacto después fue traducido, se escribió en hebreo, en arameo, se dice que fue traducido en griego, en latín, en inglés, fue traducido aunque en español. Ay, esperen un momentico que se me va a caer la batería. No lo puedo dejar terminar porque se me corta. Eco, gracias a Dios. Entonces, refiriéndome yo a esto, dándoles a entender que el hebreo es una cosa tan delicada, que mire una palabra cómo está formada a través de una raíz. Es como yo le explicaba el sábado pasado. La palabra Shabbat significa descanso. Y la palabra Shabbat viene de la raíz Sheva, que significa séptimo. Y entonces nosotros mirando esto vemos que de una raíz se sacan otro tipo de palabras que tienen que ver un conjunto, que se asumen o se asocian para que un significado más explícito, más completo. Entonces aquí esta palabra, y ahorita vamos a ver qué significa la raíz de la palabra Bejalotejá, que les estaba diciendo que significa como se encienda. Bueno, la palabra Bejalotejá es una palabra hebrea, pero realmente es una palabra compuesta. Por ejemplo, necesitamos varias palabras en español. En español necesitamos 3 palabras para poder formar esta palabra que dice cómo se enciende. En cambio, en hebreo viene siendo una sola palabra, Bejalotejá. Para poder traducir qué significa Bejalotejá, en un sentido simple, podemos traducir esta palabra como cuando tú enciendas, necesitan las palabras, necesitan las palabras. Cuando tú enciendas en español se debe escribir 3 palabras. Mire qué importante es tener una coma, un punto, para poder separar las palabras. Porque cuando nosotros leemos palabras, una palabra con otra pegada, nos viene a dar otro significado y muchas veces ni entendemos. Aquí no le ha puesto coma, no le ha puesto punto. Entonces estaba leyendo todo junto. Pero en hebreo sería una sola palabra. ¿Por qué ocurre esto? Las palabras en hebreo están compuestas por prefijos y sufijos. Es decir, por delante que se adicionan a la palabra, bien sea adelante o al final de la palabra. Esto hace que las palabras hebreas estén compuestas. No sea muy fácil mirar cuál es realmente la palabra que está detrás de todo esto. Entonces tú vas a necesitar saber cuáles son los prefijos y los sufijos. Claro, cuando tú tienes una palabra en hebreo,
y delante un prefijo y un sufijo a lo último, cuando tú ya sabes diferenciar la raíz que está en el medio, tú ya puedes venir a buscar el significado de esa raíz y tú te vas a dar cuenta qué es lo que significa la palabra. Entonces tú le quitas el prefijo y el sufijo, que es una palabra compuesta que te va a dar otro significado con la misma raíz que está escrita en hebreo, que se añaden a una palabra hebrea para poder quitarles y poder de alguna manera descubrir la raíz de esta palabra. En otras palabras, no, no nos está hablando de encendido como podemos poder entender. Si la Torah nos está hablando de esto, si tenemos los versículos que nos está hablando de encendido de la menorá, ¿por qué la Torah utiliza una expresión hebrea que tiene que ver con elevar? O sea, la palabra, la raíz de la palabra bejalteja, que significa cómo se enciende, le quitamos prefijo y sufijo y nos queda la raíz, significa elevar. Y nosotros nos preguntamos, ¿y qué significa elevar con cómo se enciende? Son dos cosas diferentes, pero vamos para allá. El hebreo es una cosa maravillosa, que cuando tú aprofundizas y te vas directamente a la raíz, tú vienes a sacar tesoros, tesoros que uno mismo se sorprende de una palabra, cómo se multiplican tantas, que te dan un significado lungo, extendido. La razón por la cual la Torá utiliza una expresión que tiene que ver con elevar para el encendido de la menorá. La menorá es esto que yo les había mostrado a ustedes. En su sentido simple, es porque el sacerdote, en el momento de encender la llama de la menorá, no podía retirar el fuego hasta que la llama se encendiera por completo y se llevara y se elevara. Podemos mirar que cuando el encendido de una vela, la llama busca ascender, busca subir y el fuego busca subir. El sacerdote tenía que esperar que el fuego se encendiera. O sea, cuando el sacerdote iba al templo y él iba a prender ¿cómo se dice? La mechita de la menorá, de la candela, que era con óleo, él llevaba fuego para poder entender y él no se podía tirar atrás. Él tenía que estar ahí, fino a que esta mechita se encendiera y se elevara el fuego. Muchos se estarán preguntando, bueno, y Marisa, yo no entiendo nada de lo que ella está diciendo. Es que muchas veces son complicadas las cosas, hablarla. Le pido tanto sabiduría al Eterno de que Él pueda guiar mis labios y pueda extender mi mente y ensancharla con su sabiduría y conocimiento para yo poder explicar palabra de ciencia. O sea, tener una explicación de que la gente pueda entender. Bueno, yo les estaba diciendo, el sacerdote cuando llegaba al templo donde estaba el tabernáculo, para poder encender esta menorá, él tenía que traer una fiamita, una candela, y poder encender la mechita que tenía el óleo de oliva, porque era con óleo de oliva que encendían esta menorá, cada uno de estos bracitos. Entonces dice que el sacerdote no podía prender y retirarse, no, él tenía que quedarse ahí hasta que la llama se elevara. O sea, que el fuego estuviera potente para poder que la llama se elevara. Todo esto tiene que ver mucho en nuestra vida espiritual. Bueno,
Repito, el sacerdote al momento de encender la llama de la menorá no podía retirar el fuego hasta que la llama se encendiera por completo y se elevara. Podemos mirar que cuando encendemos una vela, la llama busca ascenderse, busca subir el fuego, busca subir. El sacerdote tenía que esperar que el fuego se encendiera. Antes de retirar la llama con la que estaba encendiendo esta luminaria, él no podía retirar la llama hasta que el fuego ascendiera. Él tenía que estar ahí prendiendo la mechita y hasta que no cogiera fuerza y no se encendiera, no buscara, no se elevara, él no podía retirarse. Por eso es que dice Bejao, Bejalolteja. Cuando ascienda, porque el sacerdote tenía que encender la llama hasta que el fuego ascendiera. Qué lindo. Es el nivel que tienen algunas lumbreras interpretan el hecho de que el sacerdote tenía que ascender. O sea, hay dos tipos de interpretación. Esta que le estoy explicando, de que el sacerdote no podía retirarse hasta que la llama no ascendiera, y también el sacerdote que iba a prender la menorá tenía que subir a 3 escalones, ascender y poder encender las llamas. O sea, dos formas de interpretar este encendido de la menorá. Él se subía a una especie de escalera de unos 3 peldaños. Estas dos interpretaciones en sentido simple se dan porque la Torá elige la Bejalotejá. Número 1, porque el sacerdote tenía que mantener la llama hasta encender la luminaria y poder ascender la luz. Número 2, interpretación, es que tenía que subir unos peldaños para encender la menorá. Aquí no está hablando de un tema de elevación. Y esto es importante por algo que tú tienes que tener en cuenta y en mente. En la cuenta de Sefirah Omer, o sea, la cuenta Omer, que yo me imagino que ustedes tienen que haber escuchado lo que significa la cuenta Omer. La cuenta Omer es cuando se inicia a contar desde Pesach, que nos han enseñado a nosotros que es la Pascua. Se empieza a contar de que se termina la fiesta de Pesach, se empieza a contar la cuenta Omer desde 49 y se regresan, ¿entiendes? Empiezan a contar hasta llegar a 50 días, o sea, semanas completas. Y en ese tiempo, cada día, se hace una bendición y la persona se mete día a día, hasta llegar a Shavuot. Shavuot es la fiesta que se celebra la entrega de la Torá. Cuando Moisés fue al monte Sinaí y el Eterno le entregó la Torá. Entonces se hace esa cuenta Omer desde el día de Pesach hasta Shavuot, que son los 49 días. Dice que se llega a 50, pero con el cambio de los tiempos del Eterno Israel al calendario gregoriano, serían 50, pero se cuentan 49, ¿no? Una bendición, y se hacía la cuenta contando de atrás para adelante. Por eso se dice la cuenta Omer, Sefirah Omer en hebreo.
Esto significa un proceso de elevación espiritual. O sea, cuando se empieza a contar desde el Pesaj, que tenemos entendido nosotros como la Pascua, cada día de esos que se va contando, cada día que se va contando es un día de elevación, porque cada día se entrega totalmente la persona a una bendición, a leer la Torá. Y el último día, que es el día de Shavuot, que es donde se entrega la Torá, ese día se queda la persona hasta la madrugada leyendo la Torá, porque fue el día que el Eterno entregó la Torá. O sea, eso es como un símbolo donde uno está plasmando lo que sucedió miles de años, usted lo hace realidad. O sea, ese símbolo, eso que sucedió, usted lo trae, lo plasma en tierra y plasma ese símbolo, y con la fe que usted tiene o que tengo yo, usted hace de cuenta que el Eterno le está entregando la Torá ese día. Y hay tantas bendiciones poderosas, porque el que cree, todo se le hace realidad. El que tiene fe en el Eterno. Entonces, ¿qué significa eso? Elevación. Elevar tu alma. Cuando cada día que va pasando, fino a los 49 días, cada día hay una bendición y una entrega total. Entonces, ¿qué está haciendo usted? Está purificando su alma, se está entregando, se está elevando, está teniendo una elevación espiritual hasta que llegue a la cuenta Omer del día 49, del día de Shavuot, que es la fiesta en que el Eterno entregó la Torá. Ese día la recibe usted como un símbolo de lo que sucedió hace miles y miles de años. Bueno, espiritual, donde la persona se eleva a un nivel espiritual por ir alcanzando niveles de santidad. Cada día va alcanzando un nivel de santidad. Cada día que se mete a esa cuenta Omer, se mete con el Eterno, se mete como si estuviera viviendo esos tiempos. Usted se va elevando a un nivel espiritual y va entrando en una santidad, porque está absorbiendo absolutamente todos esos días que pasaron, que el pueblo de Israel, para poder recibir la Torá, hicieron la cuenta Omer. Usted recibe, usted absorbe esa esencia de los tiempos que fueron y los plasma en tierra, en la realidad. ¿Qué hace usted? Con su boca está plasmando la palabra. No lo está haciendo por hacerlo. Con la misma palabra del Eterno, plasma en tierra. A niveles de santidad y pureza para poder estar aptos y recibir la Torá. A que se termine la cuenta Omer. Y también se celebra Shavuot. Cualquiera puede decir el proceso, cualquiera que ha hecho esto puede decir, yo ya llegué a la cima, ya recibí la Torá, ya estoy en un nivel donde ya terminé. No, nunca terminaremos nosotros de estudiar, de recibir Torá, de recibir palabra, de tener experiencias con el Eterno, fino a que Él no venga por nosotros, fino a que no sean mis tiempos aquí en la tierra o sus tiempos. Nunca podemos pretender decir, ya estoy en la cima, en la cúspide. Como decía Pablo, no pretendo ya haberlo ya alcanzado todo, pero de una cosa hago, me olvido de lo que está atrás y me extiendo a lo que está delante. Él nunca pretendió decir, yo soy santo. No, él seguía para adelante. Seguía en la lucha, en la perseverancia, en la batalla, en la fe.
Y también se celebró Shavuot. Cualquiera que puede decir el proceso de la elevación ya terminó en Shavuot, pero no es así. La persona tiene que seguir elevándose durante esos 49 días. ¡Uy, qué hermoso! Pecado que no pude estar yo en esto. Pero ustedes saben qué significa uno decir, yo tengo que seguir elevando mi alma, tengo que seguir alimentando mi alma, purificando mi alma, llenándola en espíritu, dándole de comer a mi alma cosas buenas, no comidas chatarras. Muchas veces descuidamos nuestra alma algo lindo que el Eterno nos dio. Y es nuestra alma la que recibe toda impureza, toda tristeza. Por eso era que decía David, alma mía, ¿por qué te abates? Porque ella recibía todo el sufrimiento de David. Y nosotros tenemos que tratar de alimentar nuestra alma con cosas buenas, purificar nuestra alma, elevar nuestra alma. Seguir elevando durante esos 49 días en un proceso de elevación espiritual. Y tanto dirán, yo ya llegué a la cúspide. Yo recibí la Torá, pero la Torá viene a nosotros. Pero la Torá viene a mostrarnos algo importante. La elevación nunca se acabará. Cuando la persona recibe la Torá, o sea, en ese tiempo de la cuenta Homer, y llega el día de Shavuot, donde el Eterno entregó la Torá a Moshe, a Moisés, uno nunca puede decir yo ya la recibí, no. Uno tiene que seguir elevándose, recibiendo palabra, practicando, viviendo en ella, sumergiéndose en ella, aprofundizando. Como dice el Eterno, escudriñá mi palabra. Él no dijo léanla, mamita lea, papito lea, no. Escudriñá mi palabra, escudriñá es a profundizar. Coger un diccionario, coger un lapicero, coger un cuaderno, coger un libro de historia y su Torá, su Taná, que nosotros le decimos la Biblia, y aprofundícese, métase. La palabra que no entiende, busque el significado. Si no entiende esa coma, vaya y busque el significado de la coma, del punto, porque un punto y una coma tienen que ver en lo más profundo de los estudios de la Torá. Dice, el Eterno creó, en el principio, creó los cielos y la tierra. Punto. El punto es, punto, ahí, basta. Y ahora sí sigue otra cosa. Tiene que ver mucho un punto y una coma. Nosotros nos pasamos los puntos, las comas, signo de interrogación y nos pasamos todo. Por eso es que el Eterno dice, ni una yo, que nos han enseñado, está escrito en la palabra ni una J, pero sabemos que la J en el hebreo no existe la J. Es ni una yo, o sea, la Y, que con esa yo es la letra más pequeñita del alfabeto hebreo. Y es con esa se escribe, es la primera letra que se escribe el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh, el tetragramatón del Eterno, el nombre del Eterno. Dice, ni una yo, ni una apógrafe se dice, no pasará. O sea, no tenemos por qué dejar pasar ni un punto, ni una coma, ni una yo, ni una, nada. Todo tiene un significado, sino que nosotros muchas veces no sabemos leer la palabra. Nos pasamos los puntos, los signos de interrogación, por ahí que hay veces leemos como no es, porque donde va un punto lo quitamos y pegamos la palabra que se iba separada por el punto, por la coma, entonces nos da otro significado, como estaba haciendo yo en antes, leí y no entendía, ahí ven y entendemos. Y por ahí que decimos, ay, yo no entiendo, claro, si no sabemos leer la palabra.
Como estaba diciendo, cuando la persona recibe la Torá es cuando más tiene que elevarse. Es por eso que después de la fiesta de Shavuot, o sea, la entrega a la Torá, se estudian dos parashá, donde está el término de elevación. En la semana pasada se estudió la parashá Nasó, que significa cuando levantes la cabeza. Esto es tan hermoso. Cada semana hay una porción. Dice que hay una porción semanal. Y una sola palabrita quiere decir tanto. La palabra nazó, que significa cuando levantes la cabeza. Esta es una palabra compuesta. Las palabras compuestas vienen así largas. Entonces esta palabra nazó se le busca la raíz y ahí le va el significado de otra palabra que se ensancha con esta palabra. Cuando levantes la cabeza, un término que se utilizó para hablar de un censo, pero el término nazó significa levantar. Vea cómo es esto. La parashá de la semana pasada fue nazó y significa levantar. La parashá de esta semana, Bejaltejá, que significa cómo se enciende, pero su raíz significa elevarse, ¿o qué les dije? O sea, todo significa con nuestra vida espiritual. Todo va relacionado con nuestra vida espiritual. Elevar. La raíz significa elevar. Y la palabra nazó significa cuando levantes la cabeza. Y la palabra bejalapteja significa cómo podemos encender. O sea, encender, elevar, cuando levantes la cabeza. Son tres palabras. La parashá pasada nazó, la parashá de esta semana y de esa palabra parashá compuesta, bejalotejá, se le saca la raíz, significa elevar. Como cuando enciendas, y nazó, que significa levantar la cabeza. Todo se relaciona con nuestra vida espiritual de elevamiento. Elevarnos espiritualmente. No sé si me estarán entendiendo, pero yo lo entiendo. Yo lo entiendo y si no me entienden, me gustaría buscar una forma cómo poder transmitirle esto, que esto es un tesoro. La palabra es una cosa que ella nos enseña, ella nos habla, es un personaje que nos habla con profundidad. El Eterno dice, Shema Israel, escucha Israel. Pero ese Shema significa diligentemente. Y si usted se va al diccionario y busca diligentemente, significa atentamente, con escrúpulo, con atención, como quien dice, oye, Israel. A usted cuando le dicen, oye, le están diciendo, oye, te estoy hablando a ti. Y es donde uno tiene que decir, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué dijo? Pero a nosotros el Eterno nos habla y ni decimos como qué o qué dijo. ¿Por qué? Porque nuestro oído espiritual está cerrado. No escuchamos diligentemente. No sabemos escuchar diligentemente, con escrúpulo. Ahí, ¿qué es que está diciendo el Señor aquí en esta palabra? Y nos falta mucho a nosotros por escuchar, por eso que muchas veces no escuchamos. Él ya habló, pero somos nosotros los sordos. Bueno, nazón significa cuando levanten la cabeza. Esto me gusta esto, cuando levanten la cabeza. Es un término que se utiliza para hablar de un censo, pero el término nazón significa levantar. Y por lo tanto, hay un concepto de elevación. Hay un concepto de elevación aquí. Ahora en esta parashá, la Torá vuelve a tocar el tema de elevación.
Pero ahora en el encendido de la menorá, porque tú tienes que entender que no hay una cúspide cuando tú piensas que has logrado una vida espiritual, que ya estás completa, que porque tú oras, que porque tú ayunas, que porque haces vigilia, que porque estás evangelizando. Uf, yo estoy en la cúspide, yo ya soy salva. No, tenemos que bajarnos de esa nubecita. Día a día tenemos que elevarnos. No podemos quedarnos ahí. Tenemos que elevarnos día a día, momento a momento, segundo a segundo. Permitir que nuestra mente sea una mente renovada. Dejar todas esas cosas que tenemos metidas aquí en la cabeza, que no queremos salir de ahí. Renovar nuestra mente, elevar nuestra alma para poder aprender a conocer al Eterno. ¿Qué es lo que Él nos quiere decir? ¿Qué es lo que Él quiere? Como la vida que Él quiere que vivamos. El encendido de la menorá, porque tú tienes que entender que no hay una cúspide cuando tú piensas que has logrado una vida espiritual. Te das cuenta que más adelante hay otra y por lo tanto tienes que seguir avanzando. Baruch Hashem. Cuando tú piensas que llegaste a la cúspide de la montaña y llegas hasta el final de la montaña, finalmente te das cuenta de que hay otra más adelante y tienes que seguir ascendiendo, ascendiendo. ¿Qué significa ascendiendo? Cuando el sacerdote iba a encender la menorá, él llevaba fuego y él prendía la llamita y él no podía irse, hasta te tenía que quedar ahí, que hasta la llamita no ascendiera, él no podía separarse. Así mismo está hablando. Todo esto es relacionado con ascender, con elevarse, levanta la cabeza. Todas estas parachá, estas porciones semanales, vienen dándonos un mensaje profundo. Por eso es que se estudia la Torá. Cada semana hay una porción de la palabra que te enseña y una va pegada con otra. Es como por decir una huella que tú vas siguiendo, vas siguiendo, vas siguiendo, vas siguiendo. Ay, disculpen. Dios mío. Que yo voy a arreglar esta camarita aquí. Es que no soy muy experta en esto. Bueno, eso. Ahí como que un poquitico. Bueno, sigamos. Que esto está muy interesante. Y por lo tanto tiene que seguir avanzando. Cuando tú piensas que llegaste a la cúspide de la montaña y llegas finalmente, te das cuenta de que hay otra más adelante y tienes que seguir ascendiendo. Y por lo tanto, en el proceso espiritual de elevación, tiene que ser constante. Y esto nos lo enseña esta parachá, esta porción semanal. El mandamiento del encendido de la menorá se conoce como un mandamiento perpetuo. Cuando Dios dijo perpetuo, yo me imagino que nosotros sabemos la palabra perpetuo, ¿qué significa? Que no tiene fin. Toda la vida, sino que uno se muera. Este mandamiento es un mandamiento perpetuo en la Torá. Se utiliza la expresión ner tamid todos los días, todos los días, todos los días. Y como yo estaba diciendo, la menorá, nosotros somos la réplica, un campeón. Una réplica es una copia que no podemos dejar de que nuestro aceite se acabe. Y no podemos dejar de que nuestra llama se apague, que ese fuego esté encendido y ese fuego ascienda, como dice la palabra bejalaltejá, bejalotejá. Como se asciende, ascender. Y su raíz dice elevar. Y la parachá de la semana pasada que dice Nazón, dice alzando
alzando la cabeza fue que leí. O sea, todo significa elevar. No podemos descender, sino ascender, elevarnos día tras día para estar en esa conexión con el Eterno. Bendito sea el Eterno. En la Torah se utiliza la expresión, la Torah significa los primeros 5 libros de Moshe. El Taná significa, es como la Biblia, ¿no? Donde están los libros de los profetas, los escribas, y etcétera, etcétera, etcétera. Nertamí, todos los días, el sacerdote tenía que encender la menorá Nertamí. No podía haber un día donde se interrumpiera este servicio. O sea, Dios es un Dios sabio. Que Dios cuando nos hizo, Él hizo una cosa con otra. Por eso, como yo digo, dicen los grandes estudios rabinos que nosotros somos la réplica de la menorá. Y todo lo dice aquí en la palabra, que el sacerdote no podía dejar de encender ni un día la menorá. Ni un día, eso era santo, sagrado. ¿Y qué significa esto? Esto significa que no podemos cansarnos nosotros, que tenemos que perseverar todos los días, todos los días, todos los días, que este fuego de esta menorá, que somos nosotros, mantenga encendido, encendido, pero no para abajo, sino ascendiendo, ascendiendo, que ese fuego ascienda, ascienda, que día tras día nos elevemos, nos elevemos, nos elevemos y tengamos una mente renovada, que ya no pensemos igual, que estemos en una, no dimensión, en una, ¿cómo se dice? Eh, Bueno, no me acuerdo la palabra. Bueno, sigamos. El sacerdote no podía dejar ni un día de encender esta menorá. Donde se interrumpiera este servicio, no se podía dejar de interrumpir, no se podía interrumpir este servicio. Imagínense nosotros interrumpiendo nuestra vida espiritual. Nos morimos. Si nosotros dejamos de echarle aceite, que este aceite se seque, se apaga el fuego. Entonces todos los días tenemos que estar encendiendo esa menorá, para que el fuego ascienda, no que descienda. Aquí dice que todos los días, y esto nos da a entender a nosotros la perseverancia, la obediencia. No podía haber un día donde se interrumpiera este servicio. Todos los días, mientras el templo sagrado funcionaba, todos los días se prendía todos los días se prendía. El sacerdote tenía que encender la menorá todos los días. Por lo tanto, esto nos habla de constancia, 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 perseverancia, perseverancia. Esto nos habla que el proceso espiritual en nuestra vida no puede detenerse. En ningún momento no puede detenerse. Todos los días, aceite para esa menorá, fuego que ascienda y no que descienda. Nuestra vida no puede detenerse. Aquí es donde estamos entrando a otros niveles de interpretación. La luz. ¿Por qué estamos hablando del encendido de una menorá? La luz representa dos importantes. Número 1. Representa la Torá, el estudio y la observación de la Torá. Es luz para tu vida. Y cuando la Torá está hablando, la luz de la menorá tenía que encenderse todos los días. Ner tamik, luz perpetua. Así tenemos que ser nosotros con esta menorá. Luz perpetua, que no se apague, sino que ascienda. Que el fuego día tras día, el fuego sea más fuerte. Que no se apague nuestro aceite, nuestro óleo de oliva, nuestro aceite de oliva. Todos los días. Luz perpetua. Nos está diciendo que nosotros debemos estar conectados con la Torá a través del estudio y a través de la observación. Todos los días, observarla, practicarla, caminarla, perseguirla como huellas. Aunque, dice el estudio, ¿no? Que aunque nos vamos de vacaciones,
ahora dejo la Torah tirada en casa, estoy cansada todos los días, voy a reposar, voy al mar. No, lleve su Torah y obedezca en medio de ese paseíto que se está dando, de esas vacaciones. Usted va a obedecer, no es que se va a salir del límite. Usted tiene que seguir dentro de ese círculo de obediencia que ha seguido, aunque si usted vaya a un paseíto o vaya donde vaya. Siempre que sea su ritmo de vida. No podemos cambiar, como cuando hay personas que van a la iglesia, son unas, y salen de la iglesia y son otras. No, tenemos que seguir con la perseverancia y cogerlo como un ritmo de vida, como una costumbre. La Torá va contigo y vivirla como una costumbre de vida. Así como cuando, así como cuando nosotros no conocíamos del Señor, nuestra costumbre de vida era andar en el mal y en el pecado. Y para nosotros eso no era malo, eso era una costumbre. Y si usted no podía dejar de vivir su vida de pecado, de transgresiones. Asimismo, cuando ya venimos a los caminos del Señor, vivir una vida de obediencia y hacerla como nuestro diario vivir. Así como todos los días comemos, todos los días obedecemos y practicarla y vivirla y observarla. Baruch Hashem. Bueno, sigamos. ¿A qué se compara esto? Se compara al momento en que una persona, o sea, vamos a hacer un ejemplo. Esto se compara en el momento que una persona coge una olla o una péntola, pues, le mete agua, la pone en la estufa, usted la pone a hervir y el agua cuando está hirviendo, apenas va a empezar en su evolución, usted la saca. ¿Qué hace? Interrumpe totalmente la evaporación, el fuego. Así mismo puede ser en nuestra vida cuando nosotros interrumpimos ese estudio de la Torá, esa obediencia, esa práctica, esa observancia, donde usted llega a ese límite, usted tiene que empezar de nuevo, de capo. Entonces dice así: al momento en que una persona coloca una olla con agua para hervir el agua y la deja un rato, pero justo antes de que comience a hervir el agua, la retiras. La olla, el proceso se detiene, es normal. El proceso se detiene, así mismo pasa en nuestra vida. Si al momento que tú la retiras, tú dices, voy a quitarla porque esto no quiere hervir, o sea, somos impacientes, no perseveramos, no esperamos, y la vuelves a colocar, tienes que empezar un proceso hasta llegar otra vez al estado de evolución, ¿no? O sea, nos paramos, nos atrasamos cuando nosotros empezamos a hacer algo parecido como cuando cogemos una olla, le echamos agua, la ponemos en el fuego y esperamos que va a hervir y cuando llega a hervir, la quitamos, de nuevo la ponemos, tenemos que empezar de nuevo hasta que llegue el proceso de evolución. Todo eso es lo mismo. El Eterno dejó en este mundo, dejó cada cosa comparada como con nuestro diario vivir, con nuestra forma de vivir. Cada historia de cada persona en esta tierra está en la palabra. El estudio de la Torá, tú no puedes interrumpirlo, porque si lo haces, es como el agua que no dejaste que hirviera en su evolución. No va a hervir porque hubo una interrupción. Por lo tanto, tú debes mantener el estudio de la Torá en tu vida y no puedes tener interrupción, porque cuando interrumpimos el estudio de la Torá, estás haciendo caer un descenso y papá no quiere que tú desciendas, sino que asciendas. Raba toda raba. Y papá quiere que tú te eleves, que tengamos una elevación espiritual. Que esa elevación espiritual en tu vida sea para tener un acercamiento más al Eterno, más fuerte, más profundo. Recuerda que esta parashá se trata de elevación y lo que el Eterno nos está llamando es a que nos elevemos
que mantengamos elevados constantemente en nuestras vidas y necesitamos estudiar y vivir Torah todos los días de nuestra vida. Cuando en toda la... cuando nos habla la Torah en toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, ¿en qué momento nos habla de luz? El Eterno dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿En qué circunstancia fue la luz? Se dio la luz a través del desorden, del vacío. Dice que la tierra estaba vacía, desordenada. Había oscuridad. ¿Qué había en el momento que la luz inició? Vea qué lindo. ¿Qué había en el momento que la luz inició su proceso? Había un desorden, había oscuridad, y en medio de esa circunstancia del cual nos encontrábamos, en el desorden, en la oscuridad, llegó la luz. Se dice que Berechí, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Dice que es una metáfora donde Dios nos enseña que Él separó la oscuridad de la luz. Donde Él nos enseña que la luz llegó en el momento del desorden, y para poder llegar a esa luz, o para poder poner orden en nuestra vida, tuvo primero que llegar la luz. Así dice en el principio. Cuando estuvo esa luz ahí, había un desorden, estaba vacía, desordenada. Primero tuvo que llegar una luz para poder ver qué era el desorden, qué era lo que había. Así mismo en nuestra vida. Para poder Dios haber puesto un orden en mi vida, tuvo que llegar esa luz que alumbrara esa oscuridad, esas tinieblas donde yo andaba, donde yo no veía. Dios es bueno y maravilloso. Toda Rabá sea para mi abacados. Gracias, Padre. Dios decidió colocar orden. Para colocar orden, lo primero que hizo fue traer la luz. ¿Y por qué hablo de esto? ¿Qué tiene que ver esto con lo que venimos hablando? Muchísimo. Muchos de nosotros en nuestra vida podemos encontrarnos en una circunstancia similar a la que se encontraba la tierra, desordenada, vacía, en oscuridad. Y Dios lo que quiere en estos momentos es que esa luz que pasa todo entendimiento, esa luz que ilumina esa oscuridad donde estábamos, Él desea que nosotros recibamos esa luz. Y si hay tantas personas que hasta ahora se están escuchando este estudio, este es un momento para que usted ponga su vida en orden y le entregue su vida al Eterno y diga, yo necesito esa luz que había en medio de esa oscuridad, que había en medio de ese desorden y de ese vacío, para que ordene mi vida. Porque para que Dios pueda ordenar tu vida, tiene que llegar la luz del Eterno. Y pídele a Dios a esta hora, pídele al Señor que tú necesitas esa luz porque andas en un mundo de tinieblas, de oscuridad, de desorden, de vacíos, de desesperos, para que Él pueda iluminar tus caminos, para que Él pueda abrir tus ojos y quitar toda ceguera y toda sordera espiritual. Hasta aquí llegó este estudio y ya sabemos, elevémonos espiritualmente, pidámosle al Señor que nos ayude a poder profundizar la Torá, su palabra, su verdad,
y que nos ayude a perseverar para poder profundizar y entender, practicar, observar, escudriñar su palabra y poder hacerla como un diario vivir en nuestra vida, que no podamos dejar de leer la palabra. Pidámosle al Señor que nos apasione de su palabra. Dice la palabra del Eterno, dice Yeshua, Hamashia, el que ama mi palabra, me ama a mí, o el que me ama a mí, ama mi palabra. Mi Padre y yo iremos a hacer morada en él. ¿Sabes qué lindo es? Muchos decimos amar al Eterno, muchos decimos amar al Señor y no amamos su palabra, desobedecemos, escogemos con pincita lo que más nos conviene y lo que no queremos lo dejamos ahí. Él dice, el que me ama a mí, ama mi palabra. Y mi palabra es perfecta, lo dice Yeshua, Hamashia. Mi palabra es perfecta. La palabra es perfecta. Es santa, Kadosh. Y esta noche los invito para que ustedes inicien a leer la palabra a aquellas personas que nunca han cogido la Biblia. Empiecen a leer la Biblia desde el inicio, desde Génesis, donde Dios a través de esa metáfora les va a enseñar a ustedes que en medio de la oscuridad, que en medio de los vacíos y de las tinieblas y del desorden, Él es la luz y Él va a alumbrar su vida para que puedan tener un inicio de vida conforme a la voluntad y a la obediencia del Eterno. Bueno, shalom, shalom. Hasta la próxima.